En el Eterno, que todo salga bien, que en el nombre de Jesús pues podamos llevar a cabo esta transmisión y bendecir a todos los que se van a enlazar, se van a conectar en este tiempo que el Eterno nos está entregando y que todos seamos más que bendecidos. Así que gracias a mi amigo Luis desde Chile que se va conectando. Ayúdame a compartir esto. Escríbeme por favor en la cajita de comentarios. Déjanos saber que se escucha bien. La pastora Cintia ya está aquí, así que vamos a enviar la solicitud inmediatamente. Aprovechemos el tiempo y cada persona que se va enlazando, gracias por conectarse de manera inmediata, esperando ahí en la cajita de comentarios. Ahora sí, creo que sí, pastor. Sí, señor, ahora sí. Ahora sí vamos a solicitar a toda la gente que se va enlazando, se va conectando ahí donde dice comentarios, que nos dejen saber desde dónde nos están viendo, y al lado hay una flechita. Con esa flecha puedes compartir con otras personas, porque sé que va a ser de gran edificación. Segundo, que puedan tener papel y lápiz. Papel y lápiz. Yo aconsejo, por lo menos, pastor, a mis hijas espirituales, que no se sorprendan con una revelación o digan, wow, qué código, y se emocionen en el momento, sino que seamos como los bereanos, que recibieron a Pablo y a Sila con agrados, pero escudriñaban en las escrituras todo lo que ellos enseñaban. Así que tome papel y lápiz para que pueda edificarse, pueda anotar y pueda filtrar por la palabra lo que hoy compartimos. Pastora, lo que tenga acerca del presbiterio, comparta o continuamos. Ok, bueno, lo primero que quiero dejar fundamentado es que no... es diferente una iglesia profética a una iglesia que tiene profetas. Y eso es algo muy importante porque no necesariamente tienes que ser profeta para ser profético. Y eso es muy importante. Hay gente que es muy espiritual, gente que no tiene el don de profecía, pero que tiene una unción profética y que fluye bajo el manto profético y no precisamente es profeta de oficio o no precisamente tiene el don profético. Porque tiene el don de profecía, perdón, porque la unción profética es una unción que te capacita para caminar en lo sobrenatural. Más allá de decir, así dice el Señor, es una unción que cae sobre una iglesia, que cae sobre un ministerio para capacitarlos y habilitarlos para funcionar en lo sobrenatural. Son aquellos milagros, por ejemplo, el milagro que hace Jesús cuando le dice Éfata, con el mudo que le mete los dedos en la boca y le da una orden. Entonces, ese fue un milagro profético. Jesús, a algunos les ponía las manos y los sanaba, a otros llevaba una señal profética y de esa manera Jesús no estaba establecido como profeta, aunque sabemos que él fluía en los 5 ministerios, pero no estaba en ese momento establecido como profeta, sino bajo una unción profética. Entonces, es muy importante que la gente entienda y sepa que no tienes que ser profeta para ser profético. Y todos somos llamados a profetizar. Pero el hecho de que profeticemos no nos determina oficialmente como profeta. Eso es muy importante porque la gente necesita entender cómo funciona esto. Yo quiero basarme para darte el fundamento de una iglesia que tiene un presbiterio profético o de una iglesia que se mueve bajo la unción profética. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 en adelante, y de aquí vamos a establecer la plataforma de lo que vamos a enseñar en esta noche. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Quiero que entienda, pastor, que dice que los hijos de los profetas, o sea, una generación profética estaba con Eliseo. Una generación de gente, no dice que eran profetas, dice que eran los hijos de los profetas. No sabemos si profetizaban, no sabemos si eran profetas, pero sabemos que en su sangre corría la sangre de sus padres que habían sido profetas, porque el libro de Segunda de Reyes lo reconoce como los hijos de los profetas. Esto me llama mucho la atención porque era una generación profética. Y quiero decirle a la gente que Dios está levantando en este tiempo una generación profética, una generación de gente que va a provocar una unción de milagros tan grande
tan impresionante. Dios está preparando la tierra para la última generación profética que se va a levantar y va a provocar un avivamiento de milagros como nunca antes lo hubo en la tierra. Y aquí está Eliseo con los hijos de los profetas. Y escuche, la característica de este tiempo, recordemos que la palabra profética tiene un cómo, un dónde, un cuándo y un dónde, ¿verdad? Esta palabra del libro de Segunda de Reyes 4 se está desarrollando en medio de una hambre, porque el hambre tiene que ver no solamente hambre física, sino con hambre espiritual. Había un despertar de un hambre por escuchar la voz de Dios. Y hay en este tiempo un despertar y un hambre por escuchar la voz del Señor. Y dice la Biblia que había un hambre y los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Y entonces voy a continuar con el relato porque se pone muy interesante. Dice, y él le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. El profeta mayor alimentando la nueva generación. El profeta mayor, el que tenía el llamado de profeta, alimentando la generación profética que tiene hambre de escuchar una palabra, que tiene hambre de ir a una iglesia donde haya un presbiterio profético, donde haya gente que tenga la unción profética y que pueda dar. Lo que pasa es que hay generaciones proféticas que se han levantado y cuando van a la iglesia no encuentran un Eliseo. Y mueren porque no encuentran un Eliseo. Necesitamos que los Eliseos se levanten. Los pastores de las iglesias que tienen unción profética, que empiecen a alimentar a las generaciones que se están levantando, que están viniendo, que nos están buscando, porque tienen hambre de escuchar la voz de Dios. Tienen hambre de oír que alguien dice, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios nos está enseñando. Y esta era una generación joven, pastor, que va a un Eliseo. Y me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque él era quien los alimentaba. Esto es tipología del que tiene corazón paternal, que sabe alimentar a sus hijos, pero también lo quiero llevar al fundamento de la revelación, aquel que los prepara. Y ahí es en donde está el detalle, pastora Cintia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga el don no certifica la aprobación. El hecho de que Dios me use no determina el momento. Y me gustó algo que dijo, pastora. ¿Por qué? Porque no se dice si eran profetas, sino que eran los hijos de los profetas. Una evidencia, una tipología de una generación que se está preparando. Una generación que está siendo formada. Y por eso es uno de los principios primordiales del presbiterio profético. Yo no puedo ser enviado como profeta a las naciones o certificado como profeta en la casa si no hay un padre que me certifica. ¿Y cómo va a haber un padre si me certifica si nunca me preparé? Entonces la primera función a los que se van conectando y gracias a los que van compartiendo esta transmisión con amigos, el primer principio para poder ser profeta es ser formado. Yo necesito ser formado, preparado. Uno de los libros, lo estaba buscando hoy en la palabra, se me fue el texto, pero la Biblia textualmente dice que el profeta primero aprendía la Torá, primero aprendía la ley, segundo paso, después la vivía y entonces la manifestaba. Porque necesitamos entender que la profecía es el ruá de Dios, la palabra que viene del Espíritu. Y bendigo al evangelista y pastor Rubén Ochancay, Rubén desde Argentina, hombre que amo y aprecio y respeto. Entonces, ¿qué acontece? Yo no podía ser certificado como profeta si primero yo no era preparado en la Torá. ¿Por qué yo necesitaba ser preparado en la Torá o preparado en la ley? Porque yo no iba a poder profetizar lo que en mi corazón no había. La profecía, y vamos a romper aquí una vaquita sagrada, pastora, la profecía no es aquello que te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar una mansión, yo te voy a dar finanzas. No, conte, yo le enseño a mis hijos espirituales que nadie me tiene que profetizar finanzas. ¿Cómo así? No, porque la finanza, la prosperidad y todo lo bueno viene por recompensa de un Padre que me ama y me bendice por causa de mi obediencia. Entonces la profecía, lo que determina, el principio de la profecía, primero es establecer propósito,
Segundo, traer consolación. Y tercero, manifestar la visión de Cristo en la iglesia. Si Cristo no está en la profecía, dejó de ser profecía. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay una generación que posiblemente manifiesta el don, pero no ha tenido padres que los formen. Y por causa de no tener la formación, son bombas de tiempo en una congregación, que más allá de edificar una casa, la distorsiona. Y hay un gran problema, pastora Cintia. ¿Sabes cuál es? Que lamentablemente si hay un espíritu que ataca al ministerio profético y a los profetas, se llama rebeldía. La mayoría de los profetas que portan una unción profética no pueden someterse a un padre espiritual. Se les hace difícil. Y lo que van impartiendo es rebelión a donde quiera que participa o donde quiera que va. Por eso dentro del presbiterio nosotros enseñamos que nadie que esté fuera de legalidad paternal tiene la legalidad para profetizar. Lo dañé ahí. Wow. Nadie que esté bajo formación paternal tiene legalidad para impartir. ¿Por qué? Porque esa es la primera cualidad de Satán. ¿Cuál fue la primera cualidad de Satán? Ser desobediente. Y bajo la desobediencia contaminó un pueblo para que le siguiera. Entonces, cuando yo no soy formado dentro del presbiterio profético, cuando yo no pertenezco a un presbiterio profético, cualquier palabra profética ambivalente me puede desviar del lugar donde Dios me sirve. Y aquí es que viene la función del presbiterio profético. A muchos no les va a gustar esto, pastor, así. A muchos no les va a gustar. Pero el presbiterio profético guarda la estabilidad de la casa. El presbiterio profético está pendiente de lo que se profetiza. Por eso son impartidos en la visión. Los profetas no hablan otro lenguaje que el que no se habla en la casa paterna. Conte, los profetas no hablan otra lengua que no sea la voz de su padre. Dios mío, Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos? Que muchos andan corriendo detrás de profetas por no obedecer la voz de sus padres. Y andan corriendo detrás de profecía por no tener la dirección que está bajo un manto profético para establecer un fundamento y formarme en mi asignación. Entonces, el presbiterio profético vela la casa. No para limitar la unción profética, sino para que la unción profética fluya en orden. 1 Corintios capítulo 14 lo dice claramente en su último versículo, para que todo lo que se haga en orden. No es que vamos a limitar al Espíritu Santo, sino para que podamos establecer el orden, para que las cosas del Espíritu se hagan bien. Si el pastor está ministrando y el pastor está soltando una palabra en el Espíritu, no es necesario que alguien se levante en medio de la congregación a distorsionar lo que el Padre está haciendo. Entonces, ¿qué hace el presbiterio profético? Cuida la casa. Que todo se tenga el orden adecuado. No es que estamos manipulando las cosas del Espíritu. Es que estamos estableciendo el orden divino de Dios para que la profecía descienda. ¿Sabes que hay un problema, pastora Cintia? Que si nosotros estudiamos bien y vemos la función de los profetas no profetizaban de manera personal. Ellos iban a la puerta de la ciudad, a un lugar público, a dar su profetizaban palabra de manera colectiva. Porque la profecía no es para una persona. La profecía es para el pueblo. Y cuando los profetas hablaban de manera personal, la Biblia, lo hablaban a los reyes. Porque los reyes daban dirección al pueblo. Era la autoridad. Por eso el apóstol Pablo el apóstol Pedro, extendiendo este principio de ley, dice en sus cartas que no interpretemos las profecías de manera personal. Eso lo dice el apóstol Pedro. Entonces, cuando el profeta habla para establecer una orden, una dirección. ¿A quién? Al cuerpo. Voy a romper algo aquí, voy a romper algo aquí. Es ahí en donde lamentablemente muchos distorsionan la unción. ¿Por qué, pastora Cintia? Porque por cuanto no hay un presbiterio, no discernimos, no se forma, no hay quien regule,
Y cada vez que yo escucho a alguien, se va a escuchar un poquito, esto es una opinión muy personal, no es una opinión de la pastora Cintia, y ahí está la profeta Zoila que se acaba de conectar, pero cuido el manto pastoral de la profeta y la pastora Cintia en este momento, pero es ahí en donde yo cuido a mis hijos, no es altivez, pero una persona que me viene a impartir de manera personal, tú eres cabeza y no eres cola, no me está impartiendo una profecía, me está impartiendo una reverdía. Porque cuando el profeta soltó esta palabra, la soltó de manera colectiva a la nación de Israel. El profeta estaba diciendo a Israel, mas vosotros sois cabeza y no sois cola. ¿Esta palabra muere? No, no murió. Sigue viva en este tiempo. ¿Para quién? Para la iglesia del Señor. Mas nosotros somos cabeza y no somos cola. Pero yo como profeta no soy formado, porque no pertenecí a una casa, a un presbiterio que me formara en los diseños divinos del Padre para edificar y consolar. Más allá de unificar el cuerpo, lo divido. Porque ¿en qué edifica que yo le diga a una persona, tú eres cabeza? Nadie le pone bozar al buey que trilla. Oh, que nadie te detenga. Yo estoy impartiendo más reverdía que propósito, porque las cosas que vienen del Espíritu dan su propio testimonio. Y cuando el Espíritu de Dios es quien, yo voy a soltar algo profético ahora, pastora, cuando el Espíritu de Dios es quien te separa, te llama, cuando el Espíritu de Dios es quien te escoge para una asignación y un destino profético específico, aunque la gente te quiera cerrar las puertas, no las tienes que derrumbar. Aunque la gente te quiera sacar del camino, no te tienes que desesperar. Es más, aunque te pongan en lo más escondido del monte, ahí te van a encontrar atentamente, David. Porque cuando eres escogido por Dios y estás en el lugar que tu Padre te asigna y estás en el lugar de tu asignación, cuando llega el profeta con el chofar ungido de aceite para escoger al rey de Israel, aunque no te inviten a la fiesta, nadie se podrá sentar a comer hasta que tú llegues. Un profeta imparte paz, consuelo, armonía, sometimiento, y eso le establece un presbiterio que ayuda a entender las cosas proféticas. Pastora, fui muy criticado cuando comencé las escuelas proféticas en el 2015 en mi país. Fui muy señalado, la gente no lo entendía, venía una cultura muy tradicional, no religiosa, muy tradicional, porque religiosos hay en iglesias liberales. Para mí el religioso es aquel que quiere impartir algo y no lo vive. Entonces, qué pena que se me juzgó, porque decían, mira, ahora está ungiendo profetas. No, era formando para no ser engañados por aquellos que dicen ser profetas y a lo mejor tienen el don, pero no tienen la formación. Y de eso nos guarda el presbiterio. El presbiterio nos guarda a no ser manipulados, a que no cualquiera me venga a manipular con una palabra profética. Cuando yo estoy en un presbiterio adecuado, va a haber gente que conoce la unción de la casa, el lenguaje de la casa, para escuchar y discernir si lo que se imparte, se profetiza es correcto. Lo voy a dejar para darle la parte. El presbiterio incluso, que por lo menos en nuestra casa establecemos, no permitimos que no se suelte palabra profética desde el altar sin que primero el presbiterio la conozca. Eso es muy importante para regular y precisamente a eso me voy a referir ahora con esta palabra de Eliseo. Quiero enfocar una cosa. Dice la Biblia que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. ¿Por qué los hijos de los profetas estaban con él? Porque Eliseo era un padre, era un formador, era uno que los dirigía, que los enfocaba, que los alineaba. Es muy interesante porque ahora que usted está hablando de todo este tema de la gente rebelde, de la gente que profetiza, uno de los ministerios que más se presta para que la gente haga lo que quiera es el ministerio profético. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir a ti si Dios te habló o no te habló. Si tú vienes y me dices a mí, es que Dios me dijo, ¿cómo yo te voy a decir Dios no te dijo? Porque tú me vas a decir, es que Dios me lo dijo. Y yo puedo decir, siento que no es de Dios, pero yo cómo puedo decirte, a ti Dios no te habló, si tú me estás diciendo que Dios te habló. Eso es tan delicado. Un ejemplo, a mí se me acercó una parejita de novios, muy enamorados, que Dios le dijo
que Dios le dijo que se van a casar. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta de un pastor? Pues si ya Dios le dijo, ¿acaso yo soy mayor a Dios para hacer algo contrario? Ahora, ¿dónde está el problema, pastor? Que a los 2 años no le va bien. Y ya empiezan a cuestionar qué fue lo que Dios me dijo. Por eso es que en ese sentido, vemos a un Eliseo que en tiempo de hambre, que para mí el tiempo de hambre es tiempo de desierto, tiempo de prueba, tiempo de angustia, están los hijos de los profetas pegados a Eliseo. Es la generación nueva que está bajo el manto de Eliseo. Recordemos que Eliseo recibe el manto de Elías cuando dice, Padre mío, Padre mío. Cuando hay un reconocimiento de paternidad, inmediatamente el manto de Elías viene sobre Eliseo. No porque Eliseo era buena gente, no porque Eliseo tenía el don. Eliseo no recibió el manto porque tuviera el don, porque había un montón que tenían el don también. Eliseo no recibe el manto por eso, recibe el manto porque hay un reconocimiento de paternidad. Hay un reconocimiento en su líder, hay un reconocimiento del que me formó. Con él crucé Jordán, con él fui a Gilgal, con él hice todo el paseo y llegué hasta el final y por eso me he soltado el manto. Cuando Eliseo vuelve a ver para arriba, Padre mío, carro de Israel, inmediatamente el manto le he soltado en el reconocimiento de la paternidad. Ahora, Eliseo tenía este manto. Nadie lo supo agarrar. Por eso Malaquías dice, y enviaré el espíritu de Elías, que hace volver el corazón de los padres a los hijos a los padres, y con eso termina el Antiguo Testamento, para dar inicio al Nuevo. Porque todavía el espíritu de Elías andaba por allí, la unción de Elías andaba por allí, porque Eliseo no tuvo a quien dársela. Porque él la recibió, pero no tuvo a quien dársela, porque no hubo quien fuera como él, no hubo quien le sirviera a él como él le sirvió a Elías. No hubo quien lo viera a él como él vio a Elías. Pero ahora tenemos aquí a Eliseo en un tiempo de hambre, con una generación profética que se está levantando, una generación joven que tiene la unción, que tiene la genética profética, hijos de profetas, gente que ha sido marcada por Dios, pero con ausencia de formación, y en un tiempo de crisis se acercan al manto profético paternal de Eliseo. Se acercan a este hombre porque ellos saben que su respuesta está en ese hombre. Ellos saben reconocer que la respuesta de Dios para ellos está en aquel hombre que contenía el depósito de la paternidad profética que había sido soltada a través del manto de Elías. Estos hijos de los profetas no buscaron a más nadie en tiempo de hambre. Se está levantando una generación profética que va a reconocer la paternidad, que va a reconocer el manto de paternidad profética en los hombres y las mujeres de Dios que se están levantando de parte del cielo. Y oiga qué tremendo, porque dice que cuando Eliseo los vio, dice, le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para ellos. Óyeme bien, el que tiene la unción paternal conoce tu necesidad antes de que tú le pidas. En ninguna parte dice que los hijos de los profetas dijeron tenemos hambre. No lo pidieron porque el Padre, el que tiene la unción paterna, reconoce tu necesidad, reconoce lo que ocupas. El que tiene el manto profético de paternidad va a reconocer lo que tú ocupas y te lo va a proveer. No tienes que pedirlo, porque hay gente que anda pidiendo reconocimiento, hay gente que anda pidiendo, yo también soy profeta, mira, reconozco mi don. Cuando tú eres hijo, tú no tienes que pedirlo. Tu padre te reconoce, tu padre te lo reconoce y te lo ofrece. Óigame bien lo que le voy a decir. La honra que es pedida no es honra. No es honra. Cuando la tienes que pedir ya no es honra. La honra no se pide. Y eso es algo tan importante porque Eliseo los tiene allí y Eliseo se da cuenta de que ellos ocupan comer. Y Eliseo manda a su criado y le dice, ve y hazme un potaje, hazme una sopa para esta gente, porque esta gente tiene hambre, porque él sabía que tenían hambre. Hay cosas que se van a desatar cuando tu padre espiritual reconozca que tú tienes necesidad de ellas y te va a impulsar y te va a llevar a otro nivel y va a provocar que algo sobrenatural ocurra en tu vida. Te lo voy a continuar con el verso siguiente, el 39, y dice así. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla.
y no lo pudieron comer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Escuche esto que le voy a decir tan fuerte. Si Eliseo hubiese ido a recoger para hacer el potaje, no hubiese habido muerte en la olla. Pero hay cosas que hacen otros que nos toca hacer a nosotros. Wow. Y ahí es donde entra muerte en la olla. Escuche esto. Satanás tiene un plan, pastor. Satanás tiene un plan. Y es asesinar a la generación profética que se está levantando. Y si los padres no abren los ojos, si los que tenemos la unción paternal en lo profético no abrimos los ojos, Satanás va a envenenar la nueva generación. Ese es el propósito. El criado envenena, el padre restaura. El criado envenena, el padre restaura. El criado se equivoca, el padre, aunque se equivoca, ama. Y el amor es superior al error. El amor cubre multitud de faltas. Y es aquí donde es importante el presbiterio. Es aquí donde es importante la formación. Es aquí donde tú reconoces un ministerio que no tiene paternidad y un ministerio que tiene paternidad. El que no tiene paternidad va a andar a la deriva, va a andar en muerte espiritual. Tiene don, pero anda en muerte espiritual. Pero mira lo que pasa, porque el escenario es poderoso. Hay muerte en la olla. El criado metió muerte en la olla. El que no tiene el llamado y el que no tiene paternidad te puede asesinar. Puede asesinar la unción profética. Ahí quería llegar, pastora, porque el profeta se da cuenta de que los hijos tenían hambre. El profeta quería servir a los hijos. A los hijos. El profeta se dio cuenta de la necesidad de los hijos, pero quien vino a servir fue el criado. El criado es tipología de esclavitud. Y el que tiene un corazón esclavizado siempre va a dañar y contaminar lo que el padre quiere hacer. Por ende, quien no se le ha revelado la paternidad sigue esclavo de su propia voluntad y daña el propósito divino de lo que Dios quiere. Continúa, profeta, que esto está poderoso. Qué poderoso. Y cuando entonces los hijos de los profetas empiezan a gritar, hay muerte en la olla, hay muerte en la olla, que es una declaración, nos quieren matar. Porque Satanás, escuche esto, profeta, Satanás quiere con todas sus fuerzas asesinar la generación profética que se está levantando. Y lo único que va a salvar a la generación profética es un padre espiritual, uno que tenga el manto y la unción profética de paternidad, porque hay muchos profetas, pero no todos tienen el manto de paternidad. Hay mucha gente que profetiza, no todo el que profetiza. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando Abraham miente con respecto a Sara, y Abraham dice que Sara es su hermana, y cae la maldición, podemos decir, sobre la casa del rey, y el rey sueña con Sara cuando Dios le dice, no toques a esa mujer, porque si la tocas te mato. Eso es lo que le dice Dios al rey, y le dice, porque es profeta. Llama a Abraham para que ore por ti, porque él es profeta. Dime cuándo Abraham profetizó. Dime en qué momento Abraham profetizó. Nunca vemos a Abraham diciendo, así dice el Señor. Jamás. No hay nada de eso en la Biblia. Pero Dios lo llama profeta porque ya le había dado la palabra de paternidad. Oye bien, Dios no es que a alguien se le ocurrió decir que Abraham es profeta. Dios le dio ese nombre. ¿Por qué Dios le da ese nombre a Abraham? Porque había un manto de paternidad generacional sobre Abraham, aunque no tenía hijos. Ya Dios se lo había dado. Entonces yo quiero que usted entienda que no todo el que profetiza es padre. Que no todo el que dice, así dice el Señor, puede tener el don, puede ser profeta, pero no todo profeta tiene la paternidad. Eliseo y Elías, por ejemplo, eran profetas con paternidad. Tenemos un Jeremías, tenemos un Isaías, que no eran padres espirituales, solo eran profetas. Tenemos un Ezequiel que funcionaron como profetas de Dios, pero no con paternidad. Pero tenemos a Elías y Eliseo, que es el modelo del profeta con unción de paternidad. Es el modelo del profeta que camina bajo el manto de la paternidad, que no es lo mismo. El profeta te profetiza y se va. El padre profético te profetiza y se encarga de que esa palabra se cumpla en tu vida. Te forma, te empuja, te lleva al nivel que tú puedas dar todo lo que tengas, porque al padre le preocupa que tú comas, le preocupa que comas bien, le preocupa que hables bien, le preocupa que te comportes, le preocupa que tengas ética, le preocupa que triunfes. Por eso te
forma. No es lo mismo. Ahí el profeta que llega a tu iglesia, te dio una palabra, alborotó el ambiente, quedó maravilloso, hizo milagros, pero se fue. Se fue y tú quedaste con el rollo. Se fue y tú quedaste con el problema. Tú como padre de la casa tienes que solucionar. Esa es la función. Es diferente, no es igual. Y entonces está Eliseo y está el criado que metió la muerte en la olla, que ni cuenta se dio, porque la gente que es criada, que es esclava, daña y ni cuenta se da, ni se entera. Ellos hacen el desorden y no se enteran. Y entonces, cuando el desorden está hecho, llamen al papá, llamen al que tiene la unción paterna, porque él es el que va a solucionar este rollo. Y oiga lo que dice entonces, después, en el verso 41, él entonces dijo, Eliseo, traed harina. Oiga qué tremendo. ¿De dónde viene la harina? Del trigo. Traed harina. Solo el papá de la casa sabe exactamente qué es lo que ocupa tu corazón en el momento preciso que tú estás viviendo. Oiga, qué impresionante, porque Eliseo, cuando está, imagínate, todos estaban comiendo el potaje, había hambre, la gente tenía hambre. Imagínate la cantidad de hombres que estaban allí con hambre. Le sirven a todo el mundo del potaje y empiezan a probar. Hay muerte en la olla. Imagínese, pastor, el alboroto que se hizo en ese momento. Todo el mundo corriendo, no nos comamos eso. Y Eliseo dice, no, un momento, porque el Padre trae calma, trae dirección. El Padre, cuando estás en crisis, te dice, no, un momentito, vamos a ver bien qué es esto, vamos a ver cómo es esto. Y Eliseo, un momento, tráigame harina. Harina viene del trigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay gente que le gusta que le estén profetizando, pero no le gusta tener el fundamento de la palabra. Hay gente que le gusta que le estén diciendo, pero la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Está escrita, ya está establecida. Hay gente que vive de emoción en emoción, quiere que el profeta le diga que le van a dar un carro, que le van a dar una casa, que se va a sanar, que se va a casar, pero no quiere alguien que lo forme, alguien que lo enseñe. Eliseo dijo, no, esto no es de palabra profética. Aquí vamos a establecer cómo se va a quitar la muerte de la olla. A tu padre espiritual le importa que en tu olla no haya muerte. A tu padre espiritual le importa que tengas formación. A tu padre espiritual le importa que haya palabra. La harina venía del trigo y el trigo representa la palabra. El trigo representa palabra pura. Hay gente que le gusta que le digan cosas bonitas, pero tu padre no te va a decir lo que tú quieres. Te va a decir lo que tú necesitas escuchar. No te va a decir lo que todo el mundo te dice. Él te va a sentar en la silla caliente y te va a decir, siéntate aquí porque tengo algo que decirte. Tengo que decirte que esto no está bien. Tengo que decirte que aquello no está bien. Eso es un padre espiritual. Y cuando Eliseo dice, tráigame en la olla y tráigame en harina, esto me impresiona. Porque él no quería simplemente sacar la muerte. Escuche bien. Él podía ir a donde cada uno y sacar la muerte de su plato. Eliseo está defendiendo una generación. Y él dice, yo quiero salvarlos a todos aquí. Yo necesito que esta generación se despierte. Yo necesito que esta gente se levante. Yo no vengo aquí por uno de ustedes. Es que el que tiene paternidad profética mira más allá, mira multitudes, mira gente, mira cantidad, no por cantidad como tal, sino porque está viendo la capacidad y el poder que puede desatarse a través de la gente que él está formando. Cuando tú tienes unción de paternidad, tú no ves a la persona y ya, tú ves que detrás de esa persona viene su mamá, viene su papá, viene su hermano. Hay un potencial tan grande y tú estás mirando más allá. El padre profético tiene la capacidad de ver lo que la gente no ve, ve más allá, más profundo. Por eso Eliseo no echó harina en el plato, echó harina en la olla, porque Eliseo dijo, yo estoy curando una generación aquí, yo estoy salvando aquí una generación. ¿Sabe una cosa? El profeta te dio una palabra y se fue. El padre que tiene unción profética te da una palabra y él pelea por ti y él está buscando lo que hay detrás de ti. Detrás de ti viene tu familia, vienen tus hijos, viene tu esposo, viene tu mamá, viene tu prima, tu sobrina, tu nuera, tu cuñada, viene todo el mundo y él sabe que tú eres la explosión, que tú eres el punto de rompimiento de tu casa y él está mirando eso. Él no está enfocado en darte una palabrita para que te sientas feliz. Tu papá no te quiere hacer sentir feliz. Tu papá quiere hacerte explotar en todo tu potencial. Tu padre espiritual quiere que tú llegues a donde nunca pensaste que ibas a llegar. Es otro nivel, es otra cosa. No es cuestión de una palabrita. El presbiterio profético debe ser dirigido por un padre espiritual que sepa lo que quiere alcanzar de ti, a dónde te quiere llevar y cuál es tu destino profético. ¿Sabe?
pastor, el padre espiritual lee los destinos proféticos, lee los códigos, que esto le pasó a Eliseo. Eliseo, a mí me llama la atención porque los que se quejaron de que había muerte en la olla fueron 2 hombres. ¿Por qué no fue y les quitó a ellos solamente? Porque Eliseo estaba defendiendo una generación, estaba viendo más allá. Eliseo sabía que él no era eterno. El padre espiritual sabe que no es eterno. El padre espiritual sabe que le falta mucho todavía, que quizás tenga un límite, pero que a través de sus hijos hay multiplicación. Hay multiplicación de unción, de revelación, de milagros, de poder de Dios, de gracia de Dios. Y eso es lo que el padre espiritual defiende. Y me impresiona muchísimo porque dice así. Entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. La forma de solucionar esto, Eliseo, fue yo voy a ir directamente al lugar donde me echaron el veneno, donde el criado metió la muerte, y yo voy a sacar la muerte de allí. El Señor me hablaba muy fuerte esta tarde y me decía, quiero que sepas que estoy levantando una generación que tendrá hambre. Y a veces hay gente que a la hora de dar, de transmitir, no sacia su hambre. Lo que está es envenenando generaciones. Pero yo he levantado manto de paternidad para sanar generaciones, para preservar. Dios está preservando gente que se deja guiar, gente que se deja direccionar. Y precisamente, pastor, para eso es el presbiterio profético. Quiero terminar con el verso siguiente. Dice entonces el verso 42, salud. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada. Escuche lo que le voy a decir. Y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Me llamó poderosamente la atención, pastor. Una de las ramas en las que yo más me muevo a través de en lo que es la escuela profética es la numerología bíblica desde la plataforma de la Biblia. Nada que no sea bíblico. Todo completamente, nada de adivinación ni nada de eso, sino bíblico. Y cuando yo leía lo de los 20 panes de cebada, el Señor me hablaba de este año, del año 2020. Y el Señor me decía, sabes, hay muerte en la olla de los profetas. La gente tiene miedo de profetizar por lo que está pasando. Los profetas se han escondido, han desaparecido. Ya no hay nadie que diga lo que Dios va a hacer. Hay muy pocos, solamente valientes están haciendo eso. Y me llama la atención porque este hombre de Baal Salisa trajo a Eliseo, le trajo panes de primicias, 20 panes de cebada. 20 panes de cebada. Esto llamó mi atención porque Eliseo, ponga atención, lo apartó para alimentar a los profetas. 20 panes de cebada. Y el Señor me decía, año 20, escuche lo que le voy a decir, esto es palabra de Dios. Año 20, yo proveeré para alimentar a los profetas que están en desánimo, que están en hambre. Yo levantaré palabra profética en las naciones. La gente que se escondió porque tuvo miedo. Elías un día tuvo miedo y se metió allá, se escondió allá en la peña, se escondió allá en la cueva. Pero me decía el Señor, en el momento del hambre, en el momento de la angustia, cuando Eliseo invirtió la harina, oiga lo que le estoy diciendo porque estoy muy fuerte. Había hambre, pastor, y Eliseo agarró la harina y la metió en la olla para sanar la olla. E inmediatamente en el verso siguiente viene la recompensa. Aleluya. Viene la recompensa a Eliseo por lo que hizo por su generación. Y así dice el Señor, voy a recompensar a gente que ha invertido en sus generaciones, gente que ha dado, aún invertido dinero, invertido amor, invertido tiempo y no ha sido reconocido. Este año te voy a recompensar, dice el Señor. Este año te voy a recompensar. Me impacta la acción de Eliseo. Pone la harina en la olla para salvar la generación e inmediatamente Dios envía a alguien que le reponga la harina y 20 panes de cebada, que le reponga lo que invirtió por salvar una generación. Solo Dios sabe el dolor que pasamos tratando de salvar generaciones de profetas. Solo Dios sabe el vituperio, solo Dios sabe la crítica, solo Dios sabe lo que vivimos cuando estamos tratando de salvar una generación profética. Y el Señor me decía, sabes, Eliseo se pudo dejar la harina para él, pero la metió en la olla porque quería salvar una generación. Eliseo se pudo dejar la harina, era tiempo de hambre, pudo decir, esta es mi torta de mañana, pero Eliseo quiso invertir porque amaba con corazón de padre, amaba la generación profética. Y entonces en el verso siguiente Dios envió un tipo
que le trae 20 panes de cebada y que le trae harina. Lo que invertiste, dice el Espíritu Santo de Jehová, lo que invertiste salvando generaciones proféticas, te será devuelto por el cielo en el año 20. Te será devuelto por el cielo en el año 20. No terminará el año sin que hayas visto tu recompensa. No terminará el año sin que hayas visto tu recompensa, porque has invertido tu vida, tu alma, tu corazón, tu harina, la has metido en la olla para que no muera una generación profética. Y eso Dios lo ha visto, aunque nadie se entere. Yo no sé cuántos hijos de profetas se enteraron que Eliseo había echado harina en la olla. Quizá ninguno se enteró. ¿Cómo se salvó esto? Nadie se dio cuenta, todos comieron. Pero Dios lo vio. E inmediatamente, en el verso siguiente, vino un hombre de Baal Salisa y trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Oiga, qué tremendo. Y el profeta le dijo, da a la gente para que coma. Impresionante corazón de padre tenía Eliseo. ¿Sabe qué es lo más impresionante, pastor? Que con ese corazón no pudo cosechar un hijo. Eso es lo más impresionante. Lamentablemente se llevó la unción a la tumba porque no tuvo un hijo en quien depositar el manto. Poderosa palabra, pastora Cintia, estamos siendo sumamente edificados. Así quiero bendecir a cada persona que está felicitando, escribiendo poderosas palabras. El Señor me está hablando y yo sé que Dios ha soltado esta palabra para bendecir a alguien en esta noche. Yo quiero honrar su vida, pastora Cintia, por darme la oportunidad de decir que sí, a poder compartir. Ahí tengo a mi hijo Víctor diciendo poderoso y poder compartir. Pues está el pastor Gary Mack, mi amigo. No sé si ya está aquí o está todavía en los Estados Unidos, que amo, que aprecio, pero ciertamente te bendigo, pastora. Gracias, es el lenguaje de la casa, es lo que impartimos en la casa. El corazón paternal suple, sostiene, establece. Yo le digo a mis hijos, ustedes quieren un pastor, les quito la lana y les exprimo la leche, pero si quieren un papá, les daré herencia, propósito y destino. Yo creo que este es el tiempo donde Dios está levantando padres para restaurar lo que el Satanás quiso quebrantar desde el principio. Hay una frase muy clave con la palabra del profeta Malaquías: para que no haya maldición sobre la tierra. La gente no puede entender que lo que ha traído maldición sobre la tierra ni siquiera son las tinieblas, porque Cristo venció a Satanás en la cruz y lo exhibió públicamente. ¿Qué está maldiciendo esta generación? ¿Qué está maldiciendo la tierra? Orfandad. El espíritu de orfandad, por no haber una generación que se conecte a un padre correcto, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, pendiente a manifestar la unción, pero no tan solo a manifestarla, sino impartirla para dejar un legado y dejar una herencia, para proveer como lo hizo Eliseo con los profetas. Seguirá la tierra maldita. Voy a soltar un código de parte del Espíritu de Dios y con toda legalidad lo voy a hablar. Cuando comenzó esta pandemia dije claramente, no se va a escuchar un poco fuerte, pero mi respeto, ni el cielo ni el infierno tiene que ver con lo que estamos viviendo, porque solamente estamos recibiendo la repercusión de una generación que no ha querido obedecer la voz de Dios. Por eso el libro de Hechos dice, y la tierra gime por la manifestación de los hijos. Antes de comenzar el 2020, pastora Cintia, hay hijos que están conectados y pueden dar testimonio de esto. No puedo decir que Dios me habló literal del coronavirus, el COVID-19. No lo puedo decir.
mentiría públicamente a tanta gente que amo, que respeto, que honro. No me gusta manipular, utilizar las cosas divinas para seguidores o para preferencias. No, pero hay hijos que están conectados, que saben que desde octubre del 2019 el Espíritu de Dios comenzó a tratar conmigo y trató de una manera muy peculiar, pastora Cintia. Yo entré un día a mi habitación, abro mi closet, no digo esto por vanidad ni vanagloria, no, amado. Fue una realidad en mi vida. Abrí mi closet y cuando abro el closet veo unos 6 pares de zapatos, unos 4 marcas Ferragamo, otros Louis Vuitton, y de repente yo veo esto en el closet. Esto es 2019, octubre del 2019. Y literal, pastora, literal, el Espíritu de Dios me ministró. Y el Espíritu de Dios me dijo, ¿de qué vale todo lo que ha invertido en ello cuando quiero multiplicarlo expandiendo mi reino? Comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y fue una administración del Espíritu hermosa. Inmediatamente llegué a la casa domingo y solté una palabra. Que están enlazados, estamos aquí. Se me fue el internet donde estábamos, pero estamos aquí ya para cerrar, Y de repente comencé a ministrar a las casas, comencé a ministrar a la congregación y a decir a la asamblea que 2020 iba a ser el año de la manifestación de los hijos, que iba a ser un tiempo fuerte, eso está grabado, iba a ser un tiempo difícil, que iba a ser un año en donde Dios iba a manifestar el corazón de los hijos. Y tal como usted, por eso quiero testificar esto, tal como usted acaba de compartir y de desatar, según sintió en su corazón y en su espíritu, acerca de los 20 panes. Así me decía el Señor. El Señor me decía que muchos iban a buscar prodigios y no lo iban a encontrar. Otros correrían por señales y no le iban a ver, pero solo los que manifestaban el corazón de hijos, solo aquellos que estaban firmes en medio de una temporada difícil, solamente aquellos que perseverarían en lo que el Padre un día dijo, tendrían provisión donde otros verían sequía. Verían salud donde otros verían enfermedad. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Verían salud donde otros verían enfermedad. Verían cielos abiertos donde otros los tendrían cerrados. Porque Dios, ahí está mi hijo que sabe, ahí está mi hijo que sabe la palabra que soltamos. Y le decía desde octubre como padre, comencé a darle a los hijos, no gasten en lo que no tienen que comprar, no inviertan en lo que no haya que invertir. Este es el tiempo de guardar para que cuando venga el 20 estemos preparados a lo que se va a manifestar. Y algunos no entendían, ni yo mismo entendía por dónde el Espíritu nos dirigía. Pero cuando llegó entonces la noche de recibir el 2020, que estamos con el presbiterio profético de la casa y los profetas comenzaron a profetizar para recibir el 2020, Dios me rompió prácticamente todo lo que yo había escrito para esa noche y se repite la misma palabra y volvimos a decir públicamente, mis hijos, el 2020
2020 es un año para los que fueron justos y caminaron en legalidad de justicia, porque de acuerdo a la justicia de su corazón tendrán la provisión a lo que viene. No va a ser un año fácil, no va a ser un buen año para muchos, pero para aquellos que perseveramos en la fe como hijos, tendremos la recompensa de todo lo que el Padre ha dicho. Y yo quiero aprovechar y cerrar en esta noche con la palabra que Dios ha puesto en su boca, pastora Cintia, que en este 2020, tal como usted profetizó, los hijos verán provisión. No va a haber muerte en la olla para aquellos que tienen legalidad. No va a haber muerte en la olla para aquellos que están perseverantes. Alguien me dirá, pero profeta, yo he orado y los vientos están en mi contra. Profeta, yo he intercedido, nada se ve a mi favor. Profeta, yo me he guardado y las aguas están subiendo. Pues hoy te dice el Señor, este 2020 el Padre te recompensará a causa de tu perseverancia en Él, porque todo el que persevera, todo el que está firme en lo que el Padre un día dijo, será recompensado en lo que el Padre ha prometido. Así que en el nombre poderoso de Jesús, este es el año. Este es el tiempo, sí, donde los hijos se manifiestan. Era bien rico, pastora, llegar al altar, profetízame, úngeme, bendíceme, órame. Pero este es el año donde ya no podemos mucho llegar al altar para que nos pongan las manos, pero ahora podemos impartir en vuestros hogares, a través de las redes, en el lugar donde estamos, porque como hijos manifestamos lo que por mucho tiempo estuvimos recibiendo. El Espíritu de Dios me dijo, pastora, que incluso es el año de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no llegan a la casa por necesidad. Hay gente que no recibe porque siempre está necesitando, pero aquellos que estamos en el lugar de vuestra asignación y estamos firmes en la casa, no por necesidad, sino por obediencia y por asignación, los cielos siempre estarán abiertos para suplir todo lo que tú necesitas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, conectémonos a un vientre paternal. No escuchemos voces extrañas. Todo criado te quiere despegar del vientre. Todo criado te susurra al oído porque te quiere mudar del lugar de tu bendición. Todo criado te quiere sacar del lugar donde el Padre te está formando. Algunos se podrán adelantar, otros te harán trampa, pero siempre y cuando tú estés legal en el lugar de tu asignación, nadie va a poder evitar que se haga tu manifestación. Me llama la atención mucho porque cuando David corta la cabeza de Goliat, yo me imagino el lado humano de David, pastora Cintia, y me imagino a David orgulloso, erguido. Aquí tengo la cabeza de gigante, nadie se la cortó. Yo sé, sí, porque el lado humano, nuestra carne a veces nos quiere dar un eguito santo, ¿me entiendes? No lo logré, aleluya, aquí tengo la cabeza. Pero cuando llegó el rey no se sorprendió por la cabeza. El rey simplemente preguntó, ¿de quién es hijo este muchacho? Porque no importando lo que podamos hacer, si no hay un padre que nos representa, no tendremos la legalidad para ser reconocidos en el lugar donde Dios nos quiere promover. Pastora Cintia. Wow, qué tremendo. Y quiero cerrar con esta palabra porque la tengo así en mi espíritu. En el verso 43 dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres, pastor? El número 100 representa en la Biblia la excelencia máxima. Cuando usted va a hacer un examen, se sacó un 100, eso es lo mejor que le pudo ir. Dar el 100% es dar el máximo. Habían 100 hombres y 20 panes. Y entonces el sirviente, el que es esclavo, nunca es capaz de mirar más allá. Él dice, ¿cómo yo voy a poner 20 panes delante de 100 hombres? Y entonces se vuelve Eliseo y le dice, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Eso significa que 20 se convirtieron en 100. Y esta palabra la voy a soltar para gente que me está mirando. Significa que 20 se multiplicó 5 veces. Número de la gracia y la misericordia de Dios. 20 llegaron a ser 100 y más porque sobró.
Así dice el Señor para el año 2020. Para los que ni siquiera tienen qué comer, para los que no saben de qué van a vivir los próximos meses, para los que perdieron un trabajo, pero son hijos. Vamos. Yo proveeré, dice el Señor. Yo proveeré, dice el Señor. El esclavo pregunta, ¿cómo hago? El esclavo pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿De qué vamos a vivir? Pero el padre dice, reparte porque alcanzará y va a sobrar. Hoy quiero soltar esta palabra a gente que me está mirando, a gente que es hija, a gente que reconoce que tiene paternidad, a gente que reconoce que tiene un padre que le representa. Así te dice el Señor, estaré contigo al 100% y no te va a faltar. 5 veces se multiplicará. 5 veces se multiplicará. 5 veces se multiplicará el pan en tu casa y no faltará en tu mesa el alimento, dice Jehová de los ejércitos. El esclavo estaba preocupado, no puedo repartir 20 entre 100, y el papá dijo, reparte porque alcanzará y sobrará. El Padre tiene una palabra de bendición para tus finanzas. El Padre te dice, hijo, tú vas a tener en abundancia. Hijo, no te va a faltar. El Padre es el que te bendice, te mira a los ojos y te dice, vamos a salir adelante, lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar, vamos porque Dios dice que vamos a lograrlo. Y en Aleluya. esta noche tengo una palabra para gente que es hija, para ti que tienes un padre espiritual, y quiero decirte que Dios va a proveer el 100% de tu necesidad. Vamos. No el 99, no el 98, no el 80, el 100%. Vamos. Un 20 se convirtió en un 100. 20 panes se convirtieron en 100 y un poco más. Abundancia y sobreabundancia. Abundancia y sobreabundancia. Eso convirtió 20 en 100. Solamente Dios puede agarrar este año y convertirlo de 20 a 100. Si a ti te preguntan cómo fue el 2020, tú dirías, el peor año de mi vida. Pero Dios le puede poner un 100 al 20. Dios le puede poner un 100 al 20. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él está en su trono. Y el cielo no está en crisis. El cielo no tiene COVID. Dios está sentado en su trono. Rodeado de gloria. Rodeado de majestad. Y Él está listo para bendecir a la gente que tiene identidad. Y esto me impresionó, porque el criado le dice, ¿cómo lo voy a repartir entre 100? Solamente hay 20 panes. Y Eliseo le dice, reparte porque va a alcanzar y va a sobrar. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y voy a darte esta palabra, porque así ha dicho Jehová. Vamos. Comerán y sobrará. Comerán y sobrará. No vivirás con el 20, vivirás con el 100. No vivirás con el 20, vivirás con el 100. Aunque venga el 20, vivirás con el 100. Aunque venga el 20, vivirás con el 100. Y aunque la economía mundial se caiga, porque tú eres hijo, a ti no te va a tocar. Porque tú eres hijo, a ti no te va a tocar. Porque tú eres hijo, a ti no te va a tocar. En el nombre de Jesús, verso 44, termino. Entonces, lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Yo quiero que tú sepas que yo no te estoy hablando porque a mí se me ocurrió. Yo quiero que tú sepas que esto es palabra de Dios y que esto se va a cumplir en tu vida, y que terminando el año 20 tú vas a volver a ver a tu alrededor y vas a tener de sobra, y vas a invitar a tu vecino y vas a invitar a tu amigo, y te vas a dar cuenta que hoy, 24 de junio del 2020, a mitad del año, recibiste una palabra que determinó tu año 20. Recibiste una palabra que determinó la abundancia en tu mesa. Recibiste una palabra que tenía que ver con lo que Dios te iba a traer a tu vida. Así que en esta noche yo profetizo eso sobre ti. No vivirás en el 20%, vivirás en el 100%. El año 20 estará coronado de favor y gracia para los hijos de Dios, para los que tienen paternidad, para los que están bajo la cobertura, para los que son hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo, los amo. Poderosa palabra, pastora Cintia, la recibimos. Estamos más que bendecidos. Este es el año
No es un tiempo de crisis para los hijos, no es un tiempo de angustia, no es un tiempo de pandemia, no es un tiempo de manifestación. Veremos, pastora, soy testimonio de lo que acaba de soltar. Prácticamente tenemos nuestra casa, nuestra congregación aquí en República Dominicana. Dios nos ha dado el privilegio de levantar una casa hermosa hace 2 años en Plaza Central, aquí en Santo Domingo, Nación de Fe, República Dominicana, bajo paternidad. Nuestro apóstol, el apóstol Rafael Mojica. Tengo un papá, un padre, que lo puedo llamar en cualquier momento, y ahí está. Y lo que hemos visto en él, practicamos con vuestros hijos. Dios nos ha dado el privilegio de tener iglesias hijas. Tenemos iglesia en Bogotá, tenemos iglesia en Argentina, tenemos iglesia en Chile, tenemos iglesia en Puerto Rico, Estados Unidos, pero dependía, pastor,